Queridos hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. La Iglesia Bautista les desea un inicio de año lleno de bendiciones, esperando que la gracia de Dios a través de su palabra se haga una realidad en sus vidas. Y bueno, pues estamos estudiando doctrinas concernientes a la salvación. Son doctrinas muy importantes porque tienen que ver con la obra de redención que Dios proyectó para nosotros y que ya es una realidad en muchos de nosotros. Y estamos hablando estas últimas semanas sobre la doctrina de la justificación. Justificación, podríamos decir, es el primer tiempo en las etapas de nuestra salvación. Porque la salvación no es un acto que queda estático. La salvación es un proyecto que se va desarrollando gradualmente. En ese sentido, la Biblia nos habla de 3 tiempos en nuestra salvación. El primer tiempo, o la primera etapa, es la justificación, lo cual ya hemos explicado durante algunas sesiones, y hemos dicho que justificación significa que Dios nos ha declarado justos delante de Él. Legalmente hemos sido declarados justos, exonerados de nuestros pecados, sin la experiencia de la condenación. La segunda etapa es la santificación, que ya la explicaremos, es un progreso, es un proceso continuo hasta el día de Cristo. Y la glorificación, la tercera etapa, que tiene que ver con la resurrección, con un cuerpo glorificado. Bueno, pero hay un asunto que debemos considerar en el tema de la justificación. Hablando de asuntos legales, tenemos que mencionar este concepto que Pablo explica tanto en Romanos como en Gálatas y casi en todas sus cartas: el asunto de la ley en torno o en relación a nuestra justificación. Hoy vamos a tratar el asunto de qué lugar tiene la ley en la vida de un cristiano, o cómo debo de considerar la ley mosaica ahora que yo he sido justificado. Cuando digo ley mosaica, me refiero, y doy por hecho que la mayoría lo entiende, a los 613 mandamientos que aparecen en la ley de Moisés, sobre todo en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 613 mandamientos que se reducen a 10 y que se reducen a su vez a 2. En ese sentido, la ley mosaica es un asunto importante, no solamente para los judíos, sino también para el apóstol Pablo en el ámbito cristiano. Pero tenemos que tener una conciencia clara de lo que la Biblia nos enseña. Pero antes de todo esto, vamos a consagrar este tiempo, hermanos, vamos a pedirle perdón a nuestro Señor y vamos a rogar de su misericordia para que pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que tú nos regalas. Te agradecemos porque muchas personas no llegaron hasta este día, porque a través de esta pandemia, Señor, muchas personas hemos sido disciplinadas por tu misericordia, y hoy estamos aquí para pedirte perdón y rogar de tu bondad, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y lo que más deseamos, Señor, en este momento, en este tiempo, es que tu palabra sea comprensible para nosotros y la podamos poner en práctica y seamos edificados, Señor, para asemejarnos cada vez más a Cristo. Te ruego por esta comunidad de fe. Te doy las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La sesión 4, la ley en torno a nuestra justificación. Texto clave, Romanos 3:31. Romanos 3:31.
Lo vamos a leer todos juntos. Dice así, hermanos, en voz alta: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Un texto muy importante para entender, porque cuando se malentiende, se presta para malinterpretaciones que terminan en desviaciones del verdadero evangelio. Un ejemplo de ello fueron las iglesias de Galacia, que no entendían muy bien la relación que tenía la ley de Moisés con su justificación y llegaron a la conclusión de que la ley seguía siendo útil para que ellos fuesen justificados. Si usted ha leído la carta a los Gálatas, se dará cuenta del tono que tiene Pablo para con ellos. Oh Gálatas insensatos, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es que hoy en día estamos muy acostumbrados a hacer cosas que pensamos que están bien, pero que no dimensionamos a la luz de la verdad de las Escrituras. Hoy día podemos decir que muchas comunidades o muchas personas que han profesado fe y han sido justificadas son catalogadas como débiles en la fe, según el apóstol Pablo, porque quieren aún guardar ciertas cosas que formaron parte del régimen de Moisés, tales como abstenerse de algunos alimentos, cosas como considerar un día más valioso que otro, cosas que no son realmente ya importantes o relevantes en el ámbito del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a responder a la pregunta de Pablo del verso 31. ¿Verdad que nosotros hemos tenido fe en Cristo y que esa fe ya nos justificó y que solo por medio de la fe estamos seguros plenamente de que no hay condenación ya? Eso es una realidad. Y entonces Pablo hace una pregunta: luego por la fe invalidamos la ley. O sea, invalidar significa le restamos valor, la desechamos. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? No, en ninguna manera. Bueno, entonces por una parte, pregunto, ¿la ley sigue teniendo un valor para nosotros o no? Sí, el texto lo dice. Ahora, noten lo que dice al final: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Noten, y eso es muy importante a considerar, que Pablo no dice sino que cumplimos la ley. No dice eso, ¿verdad? Dice sino que confirmamos la ley. Hay una diferencia muy grande entre decir que por la fe cumplimos la ley a decir que por la fe confirmamos la ley. Una cosa es cumplimiento y otra cosa es confirmación. Y vamos a tratar de explicar esto en el contexto de Romanos, pero vamos a dar inicio con algunos puntos que yo creo son clave. Inciso A, pensando en la función de la ley fue dada para restringir la pecaminosidad del ser humano. Debemos tener en cuenta eso. La ley de Moisés fue dada para restringir la maldad del ser humano. ¿Queda claro eso? O sea, Dios no le dio al pueblo la ley para que el pueblo fuera justificado. ¿Se entiende? Si ese hubiese sido el propósito, ¿qué sentido tendría enviar a Cristo, no? Ahora, vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan que el propósito de la ley, o uno de sus propósitos, fue restringir la pecaminosidad del ser humano. O sea, la ley funge como un freno para la maldad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así como las leyes están dadas en nuestro mundo para restringirnos de lo que es malo, de la misma manera la ley tuvo ese propósito. Por favor, ¿alguien va a leer Gálatas 3:19? En voz alta, por favor. ¿Sí?
causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, ustedes saben que Pablo viene explicando en Gálatas que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo y que la ley de Moisés es un pacto de obras que se traduce en maldición y muerte. Y no está diciendo Pablo con esto que la ley sea mala. Está diciendo que la ley no es útil para nuestra salvación, o que no es útil precisamente para nuestra justificación. Y entonces la pregunta que muchos se pudieron haber hecho fue la siguiente, verso 19. Entonces, Pablo, explícanos, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo les dice, miren, la ley solamente fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. O sea, la ley solamente fue entregada para que se soportara o se refrenara la maldad, la transgresión del ser humano. Y eso tuvo un fin, dice el verso 19. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, en referencia a Jesús de Nazaret. En ese sentido, debemos entender que la ley fue dada para restringir la pecaminosidad. También la primera carta a Timoteo 1, 8 al 11. ¿Lo tenemos? Dice, pero sabemos que la ley es buena. Pregunta, ¿Pablo sigue pensando en la ley como un instrumento bueno y útil? También dice, si se usa legítimamente. O sea, la ley es buena y útil, pero si la usamos de la manera correcta. Pensemos en la manera incorrecta. Si yo me pongo a dar aquí una clase de los 10 mandamientos para que ustedes los obedezcan y se salven, ¿estoy usando la ley de manera legítima? No. Si la usamos legítimamente, la ley sirve para refrenar la maldad del ser humano, nada más. Y en ese sentido Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Estamos de acuerdo? La ley no fue dada para la gente buena. Es más, no hay justo ni aún uno, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que asesinan a sus padres y para los que asesinan a sus madres, parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, noten cómo la ley sí tiene una validez y una utilidad. Si yo uso la ley para mostrarle al ser humano su maldad, su perversión, su pecado, ¿va a funcionar o no? Sí, porque la ley para eso fue dada. Pero en primer lugar para restringir la pecaminosidad del ser humano. Ahora, tengo aquí un texto que yo elaboré, dando una explicación muy importante, a mi parecer, hermanos, y creo que puedo escuchar opiniones y también pueden hacer preguntas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la ley es el modelo de justicia que manifiesta el deseo de Dios para el hombre. Hasta ahí. No sé si han escuchado algunos eruditos, teólogos, pastores que dicen, es que la ley de Moisés, aunque no salva, es el modelo de justicia a seguir, porque es un modelo de Dios. Y lo que yo estoy diciendo es totalmente lo contrario, hermanos, en cierta manera. Vean, muchas veces pensamos que la ley es el modelo de justicia que manifiesta el deseo de Dios para el hombre. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque en la ley Dios permite la esclavitud, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿Dios desea la esclavitud para el hombre? Pues no. ¿Qué otras cosas permite Dios en la ley? El divorcio. ¿Lo permite o no? ¿Y es su deseo? No lo es. ¿Qué otra cosa permite en la ley? La bigamia. Sí, hermanos, Dios permite la bigamia. Incluso hay leyes, ¿no? En Éxodo de cómo se deben tratar a las dos mujeres. Claro, permite muchas cosas que de alguna manera son malas, son pecaminosas.
Pero debemos recordar una cosa, que la permisión de Dios no significa que sea su deseo. Entonces, entre algunas de las cosas que puedo mencionar está la esclavitud, el divorcio y la bigamia, cosas que de antemano no son su deseo, pero se permiten por la dureza del corazón y, como hemos dicho, para restringir la maldad del pueblo. Miren, si queremos guardar los 10 mandamientos, pensemos que nos volvemos legalistas y queremos guardar los 10 mandamientos al pie de la letra. ¿Tendríamos que permitir la bigamia? Pues sí. ¿Tendríamos que permitir la esclavitud? También. Porque toda la ley está ligada. La ley no está fragmentada en partes. La ley es una unidad simple. En ese sentido, mis hermanos, tengo un ejemplo aquí en Marcos, donde Jesucristo nos enseña que la ley, precisamente, solo fue dada como una restricción a la maldad. La ley nunca manifestó el deseo pleno de Dios. Quien sí manifiesta el deseo pleno de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Pero la ley solamente fue dada para restringir. Sí, es justa. Sí, es un modelo de justicia, pero limitado en comparación a la justicia del Señor Jesús. Y no nos ofrece el deseo pleno de Dios. Vean este pasaje, Marcos 10, verso 1 al 12. Vamos a pensar en el matrimonio un poquito. Me gusta mucho Marcos, porque Marcos va al grano. Y Marcos le está hablando a una comunidad romana que no conoce mucho de la ley ni de las costumbres judías, pero les quiere relatar el Evangelio de tal forma que ellos lo comprendan de manera simple. Verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Cuántos hermanos no se nos acercan muchas veces preguntándonos lo mismo? Hermano, ¿puedo dejar a mi esposa? O hermano, ¿puedo dejar a mi esposo? ¿Es correcto, es lícito el divorcio? Creo que hay situaciones extremas en donde ya no es tanto una cuestión de si me divorcio o no, sino una cuestión de vida o muerte. Ejemplo, cuando existe la violencia familiar, ya a niveles físicos. Pero no pensando en estas cosas y siendo muy cuerdos con el mensaje de Dios, el Señor les va a decir algo muy importante. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Recuerden que el Señor es el mejor consejero y el mejor maestro. Y cada vez que el Señor es confrontado con una pregunta, Él nunca responde inmediatamente. Él responde con otra pregunta, porque eso hace que el individuo reflexione sobre su propia condición y sea confrontado con la verdad. Ejemplo, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo lees? ¿O qué dice la Escritura? No le dice inmediatamente cuál es el mandamiento, sino cómo lees tú en la Biblia, ¿no? Maestro, ¿quién es mi prójimo?, le preguntaron. Hubo un hombre, da una parábola, ¿recuerdan? En ese sentido, Cristo quiere producir lo que se conoce en consejería como la nutesis, el razonamiento de la mente. Y bueno, ellos dicen en el verso 4, ellos dijeron: Moisés, o sea, la ley, ¿verdad?, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Miren, hermanos, si ustedes leen la ley de Moisés, la ley de Moisés permite no solamente el repudio, sino también las nuevas nupcias. Moisés en Deuteronomio dice: sí, la puedes repudiar por alguna cosa inmunda y ella se puede volver a casar y tú también. Eso es lo que dice la ley mosaica. Pero Cristo nos va a enseñar que aunque la ley mosaica permitía estas cosas, no era la voluntad de Dios. Vean lo que dice el versículo 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Sí se dan cuenta de algo? O sea, toda la ley tiene esa misma naturaleza, hermanos. La ley fue dada para restringir a causa de la dureza del corazón. ¿Por qué Dios permitió la esclavitud?
Porque sabía que existía en el hombre la dureza de corazón. ¿Por qué en la ley Dios permitió la bigamia? Porque sabía que en el pueblo existía la dureza de corazón, pero de antemano la ley no expresa su deseo pleno. Sigue diciendo el versículo 6, y Cristo se remonta al diseño de Dios en la creación. Marcos 10, 6. Dice el Señor, pero al principio de la creación, ¿qué dice? Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dos, sino una, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, es la interpretación de Cristo. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está diciendo el Señor? No hay divorcio. La ley te lo puede permitir, el régimen de Moisés por la dureza del corazón. Pero el deseo de Dios, su voluntad plena en relación a este asunto es, no hay divorcio. Es claro, ¿verdad? Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, que es algo muy común, ¿no, hermanos? Conocemos a muchas personas a veces que tienen una pareja y se casan con otra y así están. El Señor dice que es algo muy grave delante de Dios. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Noten que Cristo ni siquiera está hablando de una aventura o de un amante. Está hablando de nuevas nupcias, ¿sí o no? ¿Con un acta civil, sí o no? Sí, mis hermanos. O sea, a veces pensamos que el acta es la que nos garantiza el favor de Dios. O sea, muchas personas a veces así llegan a mí y me dicen, hermano, tenemos muchos problemas, pero queremos casarnos para que el Señor nos ayude, ¿no? Si así fueran las cosas, hermanos, la vida sería muy fácil. Pero el Señor aquí nos muestra que un acta matrimonial ni el gobierno pueden resolver algo que tiene que ver con Dios. Dice el verso 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Ya ni siquiera menciona la fornicación como una causa, ¿verdad?, para volverse a casar. Porque lo que Marcos quiere transmitir es que ni hay divorcio y ni siquiera hay posibilidad de nuevas nupcias. Ahora, en el verso 12 vean algo interesante. Y si la mujer repudia a su marido, hermanos, ¿la ley mosaica le daba ese derecho a la mujer de repudiar a su marido? ¿No? La ley mosaica solo le daba ese derecho al hombre. O sea, en el régimen de Moisés, solamente el varón tenía el poder de repudiar, la mujer no. Pero recuerden, Marcos le está hablando a una audiencia romana. Y entre los romanos las mujeres también tenían ese derecho de divorciarse o repudiar a su marido. Y Marcos dice, y también si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué dice? Comete adulterio. Bueno, solamente para dar la imagen o la idea de que la ley de Moisés no es el modelo pleno de Dios que expresa su deseo. A mí me da mucho terror cuando algunos maestros de manera muy ligera dicen, la ley es un modelo a seguir porque es la justicia plena de Dios. Estamos hablando de algo muy grave, porque sí es un modelo, pero no pleno. No se puede comparar al modelo perfecto e ilimitado que es nuestro Señor Jesús de Nazaret. Ahora, inciso B, con respecto a la ley, otro aspecto que está ligado al anterior es que la ley fue dada para hacernos conscientes de nuestro pecado. En eso la ley tiene una gran utilidad, que fue dada para hacernos conscientes de nuestro pecado. ¿Cómo se dio cuenta usted que era malo y pecador? ¿Cómo me di cuenta yo que era muy malo y pecador? Gracias al conocimiento de la ley. Y eso es muy importante, hermanos. Romanos 3, 19 al 20, por favor. Si alguien le da lectura en voz alta, se lo agradecería mucho. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sobre todo la expresión final que dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, no sé si a usted le pasó, pero todos sabemos, desde antes de venir a la iglesia o conocer la Biblia, que somos pecadores, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero pregunto, ¿realmente dimensionamos la profundidad de lo que significa ser un pecador? No. Pero cuando empiezan a exponernos la palabra, y tal vez la ley mosaica en este contexto, nos podemos dar cuenta de qué tan grave es nuestra condición. Y es cuando decimos, necesito salvarme, necesito del perdón, porque soy una criatura perversa y mala. Y hay personas que a veces pueden saber que son pecadores, pero que no son conscientes ni dimensionan lo que significa eso. Pablo también lo dice aquí en Romanos 7, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Verdad que la ley no es mala ni pecaminosa? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, por la ley, yo puedo entender la gravedad de mi condición como pecador. La ley es como un espejo claro que nos hace ver nuestras imperfecciones más graves, ¿no? Y bueno, ese es un segundo aspecto importante a considerar. También importante esto, hermanos. Fue dada para mostrarnos nuestra incapacidad para justificarnos por medio de ella. No solamente la ley me hace ver que soy pecador, no solamente la ley restringe mi maldad, la ley también me ayudó ¿para qué? Para ser consciente y ser honesto conmigo mismo de mi incapacidad para salvarme por mis fuerzas. Miren, hablé con un judío hace unos años, un judío muy celoso, que paradójicamente vende cócteles de marisco, ¿verdad? Algo muy raro porque el judío no tiene que comer ni vender eso. Pero le preguntaba yo, bueno, ¿y quién puede cumplir la ley? Y él muy seguro me decía, yo la cumplo cabalmente. Y muchas de las personas que yo conozco en la sinagoga la cumplimos sin fallar. Pero me lo decía muy en serio y muy convencido. Y creo que ese es el pensamiento del judío. Sin embargo, cuando examinamos la ley a la luz de nuestra condición, pues la ley nos va a ayudar a entender que somos incapaces para justificarnos por medio de ella. Tengo un texto por ahí. El cumplir con la ley, en teoría, nos puede justificar, ¿verdad? En teoría. O sea, hermanos, vamos a imaginar una hipótesis. Si el hermano Israel, desde que nace hasta que muere, cumple con todo lo que la ley dice, ¿se puede justificar o no? Fíjense, si él nunca falla, ¿sí o no? Pues sí, en teoría sí. Pero en la práctica, hermanos, es imposible. ¿Se entiende eso? O sea, en teoría, si yo cumplo la ley sin fallar nunca, a cada respiro que doy, entonces yo me gano, por mi obediencia, la justicia de Dios, la justificación. Eso en la teoría, pero en la práctica eso es imposible. Y la ley nos quiere llevar a eso. Romanos 2:13, Pablo nos habla de esa teoría. Vean esa teoría, hermanos, que es importante considerarla. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Si alguien cumple con la ley, ¿puede ser justificado o no? Aquí dice que sí. En teoría, así es. Veamos un ejemplo muy claro en Marcos 10. Y regreso a Marcos porque Cristo, más allá de explicar el asunto del divorcio, en todo ese capítulo, lo que quiere explicar es la relevancia de la ley o la función de la ley. Marcos 10, verso 17 en adelante. Y vamos a darnos cuenta de cómo Cristo ayuda a este joven con la ley. Dice así:
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Examinemos la pregunta de este hombre. Su pregunta manifiesta que para él la vida eterna es un regalo o es un premio. Un premio. Porque él pregunta así: ¿qué bien haré? ¿Se dan cuenta? ¿O qué haré? Mis obras, mi esfuerzo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: bueno, a ver, primero, ¿por qué me llamas bueno? Pregunto yo, ¿Jesús era bueno o no? Y es que la cuestión no es que Cristo esté aquí poniendo en tela de juicio su integridad. Él está haciendo ver a este joven el por qué con tanta ligereza le llamó bueno. Porque este joven tiene una percepción equivocada del ser humano. Él piensa que existen personas buenas. ¿Se entiende? Y Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero así como les hablo yo de ese judío con el que charlé hace unos años, este joven tiene el mismo pensamiento, ¿verdad? Me gano la vida eterna y para mí hay gente que sí cumple con los mandamientos, hay gente buena. Cristo le dice: no hay justo ni aun uno, en las palabras de Pablo, o aquí, no hay ninguno bueno sino solo uno, Dios. Mira, 19, los mandamientos te sabes, ¿verdad? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mis hermanos, ¿eran todos los mandamientos? Ni siquiera eran todos los 10, pero era suficiente este listado de mandamientos para que el joven se diera cuenta de su incapacidad. Esto era suficiente. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Se sentía justo? ¿Era honesto realmente o no? Estaba engañado, pero en su engaño existía esa honestidad. Sí, yo lo guardo, yo obedezco, yo lo cumplo. Él no había dimensionado lo que significa ser un pecador y lo que significa cumplir con la ley. Jesús entonces mirándole, ¿qué dice? Le amó. O sea, porque el Señor sí estaba muy interesado en este joven, porque el Señor, a pesar de su incredulidad y su negligencia, lo amaba. Y le dijo: bueno, pues una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Mis hermanos, ¿era sencillo lo que le estaba pidiendo o no? Bueno, si el joven realmente había cumplido con lo anterior, pues lo que le estaba pidiendo ahora era nada más un pasito más. Pero el joven se va a dar cuenta con esta petición del Señor que realmente no ha cumplido jamás la ley. La ley solamente le ha servido ¿para qué? Para mostrarle su incapacidad. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y llegamos a ese punto, ¿no, hermanos?, de que la ley solamente nos ayudó para mostrarnos nuestra incapacidad, para justificarnos. Yo no sé de qué contexto venga usted, pero muchos de nosotros venimos de un contexto del rito, del sacramento, legalista, donde pensamos que podemos ganarnos la salvación o el favor de Dios por nuestras acciones. Y no es así. Y vamos a un texto más, hermanos. Inciso D. La ley también fue nuestro ayo. Ayo significa tutor. Fue nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Cuando hablamos de un ayo, estamos hablando de un tutor que los padres le colocaban a sus hijos para que los disciplinara por ellos. El ayo era insoportable para los niños porque ellos estaban anhelando que llegara la mayoría de edad para dejar a este personaje que los estaba instruyendo, que estaba detrás de ellos, que no los dejaba ser libres. Aunque la intención del ayo o del tutor era buena, la realidad es que sí esclavizaba al joven. Y entonces se le llama a la ley un ayo, porque así como el tutor era bueno, la ley es buena, la ley es justa, pero la ley realmente nos hostiga y nos esclaviza porque no la podemos cumplir. Y la ley es un ayo que nos lleva a Cristo.
Veamos Gálatas 3:21. ¿Sí lo tenemos todos? Bueno, dice así el pasaje, hermanos. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Sí se recuerdan que en el Antiguo Testamento hay promesas sobre el Mesías y el Salvador? Pablo pregunta, ¿la ley es contraria a esas promesas? Dice, no, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, cosa que no hace, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿verdad? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, hermanos, o sea, no que la fe no existiera antes, ¿verdad? Antes de que viniese la revelación plena de la fe en Cristo, es lo que quiere decir, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley fungió básicamente como un cuarto sin escapatoria, y la única puerta que existía, ¿cuál era? Jesús de Nazaret. No teníamos otra alternativa. Si la ley se usa legítimamente, las personas llegarán a Cristo, pero en base a lo que acabamos de mencionar. Ahora dice el versículo 25, pero venida la fe, ¿qué dice Pablo? Ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. ¿Cómo entendemos entonces, hermanos, la expresión de Pablo en Romanos 3:31? Vamos de nuevo para allá. Voy a dar mi propuesta en base al contexto. Luego, por la fe invalidamos la ley. No, ¿verdad? La ley tiene un valor, tuvo y tiene un valor, sino que confirmamos la ley. Básicamente mi propuesta es la siguiente. Lo que Pablo está diciendo es, la ley no es que no sirva para nada. El que nosotros tengamos fe hoy en Cristo y que seamos justificados por pura fe en Cristo, confirma que la ley realmente fue útil, válida y de bendición para todos nosotros. ¿Se entiende? Eso en el contexto. El texto en ningún contexto de Romanos está sugiriendo que por creer en Cristo debemos cumplir la ley. Eso sí es importante a considerar. Cosas que debemos entonces, hermanos, de aprender de esto, que la ley y los profetas como escritura son útiles. Toda la palabra de Dios es inspirada y útil, pero la ley como régimen ha sido abolido. Miren, voy a poner un ejemplo. ¿Tiene un hijo que honrar a su padre, sí o no? ¿Sí? ¿Porque la ley lo dice? Bueno, en parte sí, porque la ley lo dice, pero no porque esté bajo el régimen de la ley, sino porque la ley de Cristo, que es básicamente la enseñanza de Cristo y la persona de Cristo, nos muestra que honrar a los padres es básicamente asemejarnos a Él. ¿Por qué? Porque el niño Jesús estaba sujeto a sus padres. Bueno, ¿debo de cometer adulterio? No, no debes cometer adulterio, pero no solamente porque lo diga la ley, sino porque Cristo nos dijo que incluso que cualquiera mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la ley no es mala, es buena, y Cristo tampoco está anulando la ley como palabra de Dios, pero Cristo nos da una justicia más elevada. Miren, ¿qué es más fácil, hermanos? ¿No cometer adulterio o no codiciar en el corazón? No cometer adulterio puede ser más fácil, ¿no? Pero es más difícil controlar nuestros impulsos, nuestra ontología. Y Cristo también nos dice, miren, la ley dice, no matarás, pero yo te digo lo siguiente, si te enojas contra tu hermano ya eres un homicida. ¿Qué es más fácil? ¿No cometer homicidio o no enojarse? Y nos damos cuenta, hermanos, que Cristo nos da un régimen más perfecto o pleno, más glorioso, como dirá Pablo,
y que no tenemos que mirar a la ley para buscar un modelo de justicia. Como dirá Hebreos, si queremos un modelo pleno de justicia, pongan sus ojos ¿en quién? En Jesucristo. Y en Cristo estamos completos. Y en ese sentido, entonces, la ley de Cristo, que es su enseñanza, es como un mar que tiene contacto con un río, que no anula el río, pero sí lo absorbe por completo. En ese sentido es como si la ley de Moisés hubiese sido absorbida ¿por quién? Por Cristo Jesús. Bien, hermanos, preguntas, comentarios. Yo espero que exista alguna pregunta. ¿Sí? Esta parte donde usted habla del judío que conoce y que habló con él y que dijo que él respetaba completamente la ley, pero vendía cócteles. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Cócteles de qué? Él vendía marisco, básicamente, ¿no? Pero ¿dónde estaba ¿Lo malo? Que la ley mosaica prohíbe el camarón, por ejemplo. Prohíbe comer esos alimentos. Sí, entre otros animales, ¿no? Entonces, en la ley de Moisés no se puede comer ni el cerdo, ni el camarón, ni el águila y muchos otros animales. Por eso, un judío, en este caso, si realmente está cumpliendo la ley, pues no tendría que comer eso, ¿verdad? De hecho, ellos tienen una dieta muy rigurosa. Entonces, básicamente me estoy comiendo mi cóctel y él me dice que cumple la ley. Pues con el mismo cóctel le digo, oye, pero tú vendes marisco, ¿no? Entonces es una incongruencia. Es imposible que alguien pueda cumplir con la ley. Ahora, entendamos que la ley de Moisés se resume en el amor, ¿verdad? Y la ley de Cristo también. Pero hay una diferencia muy grande. En la ley de Moisés, yo cumplía la ley por amor al prójimo, como lo haría conmigo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en la ley de Cristo el modelo es más grande. Ámense los unos a otros como yo los he amado. ¿Qué es más difícil? ¿Que yo ame a mi hermano Israel como yo me amo o como Cristo lo amó? Como Cristo lo amó. Eso es más difícil, ¿no? Porque a veces apreciamos o queremos al hermano o a los hermanos, pero no los amamos como Cristo los amó. Pero tenemos la garantía por el Espíritu de Dios de que tenemos el poder para hacerlo por su gracia. Pero ya hablaremos de eso después. ¿Otra pregunta, comentario, hermanos? Sí, hermano. Comentar. Creían que, en el Antiguo Testamento pensaban que eran justificados por medio de la ley. Claro. Sí, si la cumplían, claro está. Sí, hermano. Pero vemos que la ley era nuestra guía, nuestro instructor. Realmente era un pedagogo, realmente la ley. Pero al llegar a lo perfecto, ya no necesitamos de ese pedagogo o de ese instructor. ¿Por qué? Porque el que hizo la ley, pues si la hizo es más grande que la ley. Claro. Entonces ya no necesitamos esa ley para ser justificados, para ser salvos. Claro, ni para tomar un modelo perfecto. O sea, la ley, hermanos, sí se cita en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla, lo usa Pablo y eso viene en la ley. Entonces, no es que la ley no la podamos usar, pero no la podemos usar como régimen, como principio sí, siempre y cuando la usemos absorbida por la ley de Cristo. O sea, la ley, si se va a usar, tiene que pasar por un filtro. ¿Y ese filtro quién es? Jesús de Nazaret. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado nada más. Sí es necesario que usted tenga mucho contacto con las Escrituras para tener un entendimiento maduro sobre este asunto. Pero como dice Rafa, Jesucristo, siendo el dador de la ley o el Señor de la ley, pues nos brinda una justicia plena y perfecta. Él mismo lo dijo, yo soy el Señor del día de reposo. O sea, Él mismo se coloca como el Señor de un principio en la ley o un mandamiento, ¿no? Y el comentario es: ¿quién es más grande? ¿La ley o el que hizo la ley? Claro, definitivamente. Y ahora, con esto no estamos diciendo que la ley sea mala, simplemente estamos diciendo que no expresa el deseo pleno de Dios. Bien, mis hermanos, tenemos unos minutitos, sean todos bienvenidos, pueden pasar por un poquito de café.